Hoy, 20 de junio, estaremos leyendo los capítulos del 75 al 78 del libro de Salmos. Comenzando con Dios abate al malo y exalta al justo. Al músico principal sobre no destruyas, Salmo de Asaf, cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama de él mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Capítulo 76. El Dios de la victoria y del juicio. Al músico principal sobre Nehinot, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Capítulo 77. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutún, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra.
En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Capítulo 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento. Alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaban de su mano de día que los redimió de las angustias, de la angustia, y cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían,
Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los arroyos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a la frontera de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás la parida lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hasta aquí terminamos el Salmo 78. Y una de las cosas que podemos destacar en estos salmos es acerca de no olvidar las maravillas y las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Dios destaca en este salmo, este salmista Asaf, lo que hace ver es cómo el pueblo de Israel fue ingrato para con Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y nos damos cuenta de todas las cosas que Israel pasó, los milagros que pudo ver, las maravillas que Dios realizó en su pueblo, y vemos a un pueblo tan infiel, un pueblo que no siguió las ordenanzas de Dios, sino que insistió en hacer abominación delante de Dios, en adorar a otros dioses, en hacer reclamaciones a un líder, Moisés, porque tenían falta de agua, tenían falta de pan. ¿Sabes qué importante es poder recordar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Somos tan dados a olvidar las cosas que Dios nos ha dado, los milagros que hemos recibido, y cuando pasamos los tiempos difíciles, preguntamos y decimos, ¿Dios podrá hacer algo en esta situación? Por eso aquí el salmista Asaf nos enseña, y también David, acerca de volver a recordar todas aquellas cosas que Dios ha hecho. Dice en el capítulo 77, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y esto es algo que debemos continuamente recordarle a nuestra alma, recordarle a nuestra mente. Trae a la memoria todas las grandes obras que el Señor ha hecho a nuestras vidas.
porque eso aumenta nuestra fe. En el siguiente Salmo 78 es donde podemos ver la infidelidad del pueblo de Israel, que no se acordaba de las cosas que Dios había hecho para con su vida. Le sacó abriendo el mar rojo, dándole comida, trayendo maná, proveyendo agua, y sin embargo seguían con la queja y seguían con la duda. Se volvían a preguntar si Dios haría algo por ellos. Nos dice aquí, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y hay veces criticamos a Israel por esto, pero muchas veces nos encontramos en la misma situación. Dice que Israel, con todo esto, ellos pecaron porque no dieron crédito a las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasa? Dice que cuando muchas veces Dios tenía que trabajar con Israel y hacerles sufrir un poco y disciplinarlos, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y entonces se volvía solícitos Dios en su ayuda. Se acordaban de que Dios era su refugio, pero después volvían nuevamente a hablar con mentira, a lisonjear con su boca, porque los corazones de ellos no eran rectos para con el Señor. Pero aquí volvemos la misericordia del Señor. Dice, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Yo creo que por eso es que aún seguimos vivos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nos dice la palabra. Dios aparta muchas veces su ira de nosotros, su enojo, por ver nuestra falta de confianza, por ver nuestra falta de certidumbre de que si Él lo hizo una vez en nuestras vidas, Él lo seguirá haciendo. Solamente hay que confiar y hay que seguir esperando en el Señor. Porque si Él lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer nuevamente, porque Él es grande en misericordia. Qué maravilloso es poder tener esta palabra y que nuestros corazones puedan cambiar, puedan transformarse de tal manera que no caigamos en el mismo pecado que cayó Israel. ¿Cuánta gente no se aparta del Señor con queja, con molestia, por dolor, por las cosas que quizá Dios no responde en el momento, por la duda, por el temor, por las situaciones difíciles que pudiesen estar enfrentando, y entonces comienzan a quejarse, a abrir sus labios, a decir que Dios no es real, que Dios no escucha las oraciones, y se apartan? Y después, o muchas veces, en el momento solamente de la dificultad, es cuando se vuelven a Dios, es cuando vuelven a buscar a Dios. Pero una vez que Dios responde, se vuelven a separar de los caminos de Dios. Eso tristemente en ningún matrimonio funciona. O hay fidelidad o no hay fidelidad. Dice la palabra de Dios que aun cuando nosotros le somos infieles, Dios permanece fiel para con nosotros. Pero así como en un matrimonio no funciona la infidelidad, tampoco funciona la infidelidad de nuestras vidas con Dios. Nuestro matrimonio con el Señor, nuestra fidelidad para con Dios se ve bendecida cuando también en las buenas y en las malas seguimos con nuestro amado, seguimos con ese pacto con Dios, porque sabemos que somos uno con Cristo. Tanto en las buenas como en las malas, Él permanece fiel para con nosotros. Y debemos de decirle a nuestra alma, recuerda, alma mía, recuerda todas las cosas bellas que el Señor ha hecho contigo. Tu esposo, tu amado, no te va a dejar abandonada, no te va a dejar abandonado, porque Él es Dios fiel. Él es fiel. Así que recordémosle esto a nuestra alma y que no caigamos como el pueblo de Israel caía una y otra vez en infidelidad, en su amor para con Dios, en su confianza para con Dios. Te damos gracias, Dios, porque tú no reaccionas como el ser humano muchas veces reacciona. Permítenos, Padre, serte fieles. Permítenos, Dios amado, recordar todas tus hazañas, todas las obras que has hecho en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias.
y que cuando falte el pan, no nos quejemos, Señor, sino que recordemos que así como tú abriste el mar, tú proveerás. Tú proveerás. Tú abrirás ríos, Padre, en el desierto. Tú abrirás caminos en la soledad. Traerás ríos también en el sequedal. Porque tú eres fiel, eres Dios fiel. Eres nuestro amado. Eres nuestro esposo, eres nuestro amigo, nuestro Padre. Y hoy abrimos nuestros labios dándote gracias porque tú proveerás tu respuesta, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias te damos en esta hora, Padre, por tu preciosa promesa y tu preciosa palabra que nos instruye a no ser infieles, a no olvidarnos de tus hazañas y de tus maravillas, sino traer a la memoria, como decía este salmista Asaf, traeré a la memoria tus hechos, Señor. Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas que has hecho para conmigo y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Grande eres, Señor. Eres grande y maravilloso, poderoso y fiel. Gracias, Señor, por tu respuesta. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amiga que me escuchas, recibe de parte de Dios también esta palabra. Conecta tu corazón con el corazón de tu amado para que en medio de tu prueba, en medio de tu situación, decidas traer a la memoria todos los hechos maravillosos que el Señor ha hecho contigo en la antigüedad y que estoy segura seguirá también haciendo, porque Él es fiel. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos, a tu familia, rica y abundantemente como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.